Muy buenas tardes, apreciada familia. Esta tarde queremos juntos no solamente recibir el sábado del Señor, sino también recibir junto con el sábado y el tiempo de esparcimiento que Él nos ha regalado a través de las 24 horas de comunión que nos ofrece. También esperamos recibir su gracia. Esperamos recibir su Espíritu Santo, esperamos recibir su enseñanza. Así que, apreciada familia de San Luis Potosí y en donde nos están mirando en esta hora, queremos juntos buscar el consejo del Señor a través de su santa palabra. Y para ello vamos a inclinar el rostro y vamos a elevar nuestra plegaria a nuestro Dios. Allí donde están, inclinen sus rostros y juntos oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, exaltamos tu santo nombre, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Nos has regalado 6 días para vivir. Has proveído para nuestras vidas. Has saciado nuestras necesidades. Y Señor, estamos seguros que a pesar de las cosas difíciles que a veces nos tocan vivir a los seres humanos, Señor, tú has estado al control de todas las cosas y sobre todo de nuestras vidas. Pedimos de manera muy especial una bendición para la familia que nos sintoniza, Señor, para la familia que se conecta para juntos buscar tu rostro. Pero también, Señor, queremos pedirte que una vez más nos concedas el maravilloso don de tu Espíritu Santo, porque creemos que es el único que puede enseñarnos, es el único que nos puede consolar, es el único que nos puede capacitar, es el único que nos puede conducir. Señor, imploramos tu santo nombre para abrir tu libro santo. Y te pedimos, Señor, humildemente, que escondas nuestra personalidad, para que cada uno de nosotros en esta noche, en esta tarde, podamos ver a Cristo Jesús. Gracias por tu amor y porque siempre nos escuchas. Lo pedimos y lo agradecemos ya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Apreciados hermanos, abran sus Biblias. Por favor, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, y juntos vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 12, hasta el versículo 13. ¿Sí? Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 7 al 13. La palabra de Dios dice así: Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Les mandó que no llevaran nada para el camino, sino solamente bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzaran sandalias y no llevaran 2 túnicas. Y añadió: Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella, hasta que salgáis de aquel lugar. Y si algún lugar no os reciben ni oyen, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Apreciados hermanos, es un relato bastante interesante. Y esta tarde
me gustaría comenzar situándonos en el contexto inmediato de este relato bíblico. Vemos a Jesús en escena, capacitando, instruyendo y sobre todo dando instrucciones de lo que sus discípulos iban a realizar. Así que de antemano tenemos que decir que esta escena bíblica, esta experiencia de Jesús y sus discípulos, tiene que ver justamente con la misión que Jesús vino a cumplir, pero también con la misión que Jesús encomendó a sus discípulos. Entonces, de entrada podemos entender, apreciados hermanos, que este texto atañe, corresponde precisamente a la iglesia. Nosotros no tenemos dudas para entender, no tenemos ningún inconveniente para entender que en algún momento esos discípulos justamente representan el movimiento evangélico, el movimiento eclesiástico, el movimiento misional que Cristo Jesús vino a inaugurar con su ministerio. Así que vamos a poner el contexto. Lo primero que encontramos en ese texto es un llamado de parte del Señor. Y eso no lo podemos olvidar como pueblo de Dios. Nosotros como pueblo de Dios tenemos un llamado. Y ese llamado no es cualquier llamado. Es el llamado de Cristo Jesús para sumarse, para realizar una tarea que corresponde al discipulado o a los hijos de Dios que siguen a Cristo Jesús, que obedecen a Cristo Jesús. Así que de entrada tenemos que decir que el contexto de esta escena se enmarca, permítanme la redundancia, el marco de esta historia es el llamado que el Señor Jesús nos hizo como pueblo suyo, como iglesia, como discípulos. Otro de los elementos que es importante es justamente de lo que seguramente hemos escuchado muchas instrucciones, seguramente hemos escuchado muchas capacitaciones, sermones extraordinarios. Me ha tocado a mí personalmente escuchar de esta gran fórmula que Jesús estableció, las parejas misioneras. Y esta tarde queremos recordar con ustedes, hermanos, que no solamente Jesús estableció una misión, sino que esa misión tiene una forma mínima de organización. Y la forma mínima de organización es una pareja misionera. Esta noche yo no voy a hablar de estos dos tópicos que estoy mencionando, ni de los que van a continuar, pero quiero colocar el marco para que nosotros entendamos de lo que Jesús estaba diciendo, de lo que Jesús estaba haciendo y viviendo junto con sus discípulos. Pero sí debo de decir que la fórmula organizacional mínima de la iglesia debe y siempre será la de las parejas misioneras. Y aprovecho para hacer una pregunta. ¿Tienes tu pareja misionera? ¿Has hecho equipo con algún hermano, con alguna hermana, con tu cónyuge, con tu hijo, con tu hija? Quiero decirte que siempre tener una pareja misionera, siempre tener un compañero de oración, un compañero de lucha espiritual, siempre va a ocasionar que la vida espiritual de cada miembro de iglesia sea más llevadera, sea integral, sea próspera, incluso sea productiva. Pero bueno, es otra parte del contexto. Otra parte del contexto es la trascendencia de la misión. Este texto nos habla incluso de una advertencia que tiene que ver con el día del juicio. Justamente dice, el Señor le advierte a sus discípulos que habrían algunos lugares en donde el evangelio no sería
reconocido ni bienvenido. Y esto no ha sido diferente en la actualidad. ¿Cuántas veces nosotros, como miembros de iglesia, hemos recibido instrucción, hemos sido motivados para salir, para tocar puertas, para entregar revistas, para compartir lonches, para compartir bondad? ¿Y cuántas veces incluso hemos sido rechazados llevando un bien? Recuerdo hace mucho tiempo que fui misionero en uno de los puertos más importantes de aquí de México, el puerto de Cancún. Recuerdo que un día decidí llevar revistas en una de las avenidas principales. Llegué a un puesto de revistas y era un poco ilógico, ¿no? ¿Quién te podría comprar una revista en un puesto de revista? Sin embargo, puesto que no estaba yo vendiendo revistas, sino que estaba yo compartiendo el mensaje del Evangelio sin recibir un beneficio económico, decidí insistir en ese puesto de revista y le dije a la señora, ¿sabe qué, señora? Creo que usted no me ha entendido, yo vine a regalarle. Y ella, obviamente con aires de autosuficiencia, me dijo, es que yo no necesito una revista. Y tenía razón, tenía muchas revistas disponibles. Sin embargo, insistí. Y por último, terminé entre un tanto chasqueado y un tanto enojado por la impotencia del rechazo al Evangelio. La persona me dijo, es que no la necesito. Y entonces le respondí, mire, pues es que no le estoy preguntando. Jesús vino a morir y no le preguntó si usted estaba de acuerdo o no. Le dejo este mensaje. Si usted quiere, tómelo y si no, tírelo a la basura. Y saben que Jesús previó esto también. Y Él dijo, en el contexto de esta escena bíblica, Él dijo precisamente que el propósito de la misión era llevarla, pero que tuvieran en cuenta que Dios estaría al pendiente de quién recibiría y quién rechazaría ese mensaje. Entonces, eso nos debe dar a nosotros como pueblo de Dios una idea clara, nos debe de dar certidumbre de que el mensaje que un día nos alcanzó a nosotros es un mensaje trascendente que está bajo el cuidado de Dios. Por último, en el contexto, este texto también nos recuerda la triple dimensión del mensaje. El mensaje no solamente debe de ser enseñado, el mensaje del Evangelio de Cristo también debe de servir para llevar sanidad. El mensaje del Evangelio también debe de servir para predicar. No solamente debemos de enseñarlo, también lo debemos de predicar y también debe de servir para sanar, porque esas fueron las tres dimensiones que Cristo Jesús le dio justamente al mensaje de salvación que le había encomendado a los 12 en sus manos para llevarlo a las naciones. Así que, familia, recapitulemos en esta introducción. La palabra de Dios en esta escena bíblica nos enseña algo que es fundamentalmente, es el ABC de la vida cristiana como pueblo de Dios en este tiempo del fin. Número 1, dijimos, es un llamado de parte del Señor. Número 2, nos enseña cómo organizarnos. Número 3, el mensaje que tenemos en nuestras manos es un mensaje trascendente. Y número 4, ese mensaje tiene 3 dimensiones y se adapta a cualquier circunstancia o necesidad que este mundo esté viviendo. Hay algunos que necesitan una predicación, pero hay otros que necesitan ser enseñados y aprender a vivir como un cristiano. Hay otros que necesitan ser sanados.
de lo que el pecado ha heredado en las vidas de nosotros los seres humanos. El mensaje que el Señor le había entregado a estos 12, se puede adaptar a cualquier necesidad. Y en el tiempo del COVID-19, en el tiempo de esta pandemia, no es la excepción, hermanos. No es la excepción. Hoy es viernes, es día de consagración y sería bueno pensar cómo nosotros estamos o vamos a cumplir este gran legado, este gran mensaje, este gran testimonio que el Señor nos ha dejado a través de las Escrituras. Pero quiero ir a un punto que no lo he mencionado hasta ahora, porque me parece que esto va a ser determinante en nuestras vidas. Lo ha sido para mí como pastor, y yo espero que para la iglesia también lo sea en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesús se tomó la delicadeza de a sus 12 darles instrucciones específicas para el viaje. No solamente le dio todo lo que hemos dicho hasta ahora, sino que el Señor decidió dar instrucciones específicas para el camino, para el viaje que estaban iniciando, para cumplir la misión, para ir y llevar el Evangelio. Y es en esa parte donde esta noche me quiero concentrar los minutos que nos restan. Es justamente en las instrucciones que Jesús le entregó a sus 12 para ir a cumplir la misión. Te pregunto, ¿estás listo para comenzar o para continuar el viaje del cumplimiento de la misión? Es más, es posible que algunos de nosotros como familia, como pueblo de Dios, como adventistas del séptimo día, estamos creyendo que los planes de Dios se han frustrado con esta contingencia que estamos viviendo. Quiero decirte que no es así. Quiero decirte que a pesar de la enfermedad, que a pesar de la contingencia, a pesar de las limitaciones que nosotros estamos viviendo, quiero decirte que el Señor está preparando el terreno para que su iglesia cumpla cabalmente su misión. Es más, lo puedo decir así, para que su iglesia continúe cumpliendo su misión aquí en San Luis Potosí y en el mundo entero. Y de esto vamos a hablar, los minutos que nos restan. Así que quiero que entonces ahora volvamos a leer el texto. El versículo 7 y 8 nos dan, y hasta el 9 incluso, nos dan las instrucciones específicas de Jesús. Dice, después llamó a los 12, comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Les mandó que no llevaran nada para el camino, sino solamente bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzaran sandalias y no llevaran 2 túnicas. Hasta ahí quiero llegar. Las instrucciones continúan, pero me quiero concentrar en esta triada que hizo Jesús. Jesús, si tú analizas ese texto detenidamente, advirtió de 3 cosas que no deberían de llevar los discípulos al cumplimiento de su misión. ¿Cuáles cosas fueron? Número 1, les dijo, no lleven bolsa, no lleven maleta, lo diríamos en el contexto en el contexto contemporáneo. No lleven pan y no lleven dinero. Definitivamente que estas 3 advertencias
nos llevan a un solo pensamiento. Jesús quería evitar a toda costa que sus discípulos se convirtieran dependientes del materialismo. Básicamente. Y no me quiero detener aquí porque hay algo mejor todavía. Porque hay algo que el Señor le dijo a sus discípulos que sí debían de llevar. Y ahí nos vamos a seguir concentrando. Así que solamente lo explico brevemente. Bolsa, pan y dinero tenían que ver con la capacidad del ser humano de solucionar sus necesidades inmediatas, básicas, humanas, válidas incluso, por su propia fuerza, por su propia voluntad, por sus propios esfuerzos. Pero quiero decirles, apreciada familia, desde el Edén, vayamos y analicemos brevemente a Caín. Justamente Caín intentó ofrecer un servicio a Dios de acuerdo a sus propias posibilidades y no de acuerdo a la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento también encontramos a los reyes paganos que ofrecían holocaustos o sacrificios a sus dioses para complacerlos y así desviar la ira o apaciguar o calmar la ira de sus dioses. En otras palabras, el pecado ha heredado la idea falsa de que al acercarnos a Dios podemos vivir en esa relación con Dios sin depender de Él o tratando de comprar el favor de Él. Y ustedes saben que esto es contrario a la palabra de Dios. Incluso hoy en día existen movimientos religiosos en donde se promueve la teología de la prosperidad. En la medida que tú le des a Dios, es en la medida que Dios te va a dar a ti. Como si Dios fuera una moneda de cambio, un banco en donde tú puedes ir a invertir para sacar provecho o beneficio en una transacción mezquina de lo que yo o tú puedes hacer para ganar el favor de Dios. Definitivamente que eso está lejos del plan de Dios. Y Jesús les advierte a sus discípulos, le dice, por favor, ustedes son mis discípulos. Estoy parafraseando, por supuesto. Ustedes son mis discípulos. No pueden ir a cumplir la misión. No pueden. Si no dejan de depender de ustedes y comienzan a depender exclusivamente de mí. Definitivamente, hermanos, familia, Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros sabemos que eso no es posible. El cumplimiento de la misión urge una dependencia absoluta del poder de Dios y de una relación estrecha con Él. Me voy a detener hasta allí. Podríamos seguir hablando de lo que Dios pidió, de lo que Jesús, pidió que no llevaran sus discípulos. Pero ahora vamos a analizar lo que sí pidió el Señor que llevaran. Y hay 3 cosas también que el Señor pidió que ellos llevaran. Número 1, le dijo, lleven un bastón. Número 2, lleven sus sandalias. Y número 3, no lleven 2 túnicas, lleven una sola. La túnica que llevan puesta. Definitivamente ahora sería lo contrario. El Señor les está enseñando a sus discípulos que aprendan a depender de su gracia,
Pero saben, hermanos, que a lo largo de la palabra de Dios vamos a encontrar muchísimos elementos. No los voy a poder abordar en los minutos que tenemos. Sin embargo, sí voy a darte un bosquejo en estos minutos, en este tiempo consagrado al Señor, para que nosotros reflexionemos en una idea clara que la palabra de Dios corre desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento para su iglesia, no solamente en el Antiguo, sino en el Nuevo y hasta el tiempo del fin. Así que yo te invito a que pienses lo siguiente. Si el Señor le pidió a sus discípulos que llevaran bastón, sandalias y túnica, el Señor Jesús estaba convencido y seguro de lo que les estaba pidiendo. Y en esa atmósfera de confianza, el Señor quiere que dependamos de Él en el cumplimiento de la misión. Por eso, apreciada familia, yo quiero proponerte esta noche algo. Que imagines, y no solamente que lo imagines, lo que yo te estoy diciendo es porque lo he encontrado en las Sagradas Escrituras, aunque en este momento no voy a poder darte todos los textos que tú mereces. Sin embargo, lo puedes hacer de manera particular. Pero entonces vamos a ponerle nombre a ese bastón. Ese bastón le vamos a poner el nombre de autoridad. A esas sandalias le vamos a poner el nombre de mensaje. Y a esa túnica le vamos a poner el nombre de testimonio. Ahora tiene sentido. Jesús no solamente estaba pidiendo la túnica, la sandalia y el bastón por capricho. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Y Jesús a nosotros esta noche nos quiere enseñar esto. Que para que la misión sea cumplida en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, hermanos, hay 3 elementos que no podemos dejar pasar por alto. Primer elemento, la autoridad con la que Jesús nos envió a cumplir la misión. Número 2, el mensaje que Dios le ha entregado a esta iglesia, que es el mensaje que necesita el mundo que está pereciendo. Y número 3, el testimonio. Vamos a desenredar un poquito esto. Y voy a pedirte que vayamos juntos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 13, versículos 10 y 11. Segunda de Corintios, y quiero decirte que la autoridad de Cristo la vamos a encontrar en diferentes partes. Por ejemplo, en Marcos capítulo 2, versículo 10, que no lo vamos a buscar, vamos a encontrar que Jesús dijo que Él tenía la autoridad para perdonar pecados. Jesús tenía poder para perdonar pecados. La autoridad del evangelio que la iglesia adventista predica es el mensaje que conduce al pecador a la fuente de perdón. Pero no lo vamos a buscar, vamos a avanzar rápido. Marcos 3:15, antes de llegar a Segunda de Corintios, donde les cité previamente, ¿sí? Marcos 3:15 dice que la autoridad de Cristo sirvió para dar libertad. De hecho, en Marcos capítulo 6, en el versículo 13, el versículo 12, dice también que el evangelio que esos apóstoles habían ido a predicar sirvió para dar libertad a quienes estaban atados con cadenas de demonios. También en Lucas 4:32 dice que la autoridad que Cristo tenía y que le había dado a sus discípulos era una autoridad para enseñar. La capacidad que la iglesia tiene para enseñar, apreciada familia, viene del Señor. Siguiente, Segunda de Corintios 18 dice que el evangelio de Cristo, que la autoridad de Cristo
debería de servir para edificar. Así que ya tenemos algunos elementos que nos van a dar una idea por qué es importante el bastón. El bastón era importante y sigue siendo importante porque era la señal de autoridad que los discípulos portarían en nombre del Señor Jesucristo. Perdonar, libertar, enseñar, edificar. A lo mejor alguien cuando escuchó el término autoridad estaba pensando en la autoridad que ejercen los líderes mundiales. A lo mejor estaban pensando en la autoridad de los poderes políticos, de los poderes económicos. ¡No! La autoridad de Cristo dista mucho de eso. La autoridad de Cristo, conferida incluso a su iglesia, tiene que ver precisamente con conducir a los pecadores al arrepentimiento y al perdón de sus pecados. Tiene que ver con libertad, tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con edificación. Y miren algo muy interesante, ahora sí vamos a 2 de Corintios, capítulo 13. 2 de Corintios, capítulo 13, versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios así, leo para ustedes. Dice: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Y el versículo 11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. En otras palabras, el apóstol Pablo dice que la edificación tiene que ver con un estilo de vida de bienestar de la iglesia. Tiene que ver con relaciones humanas positivas. Tiene que ver con vivir en paz con los vecinos, con las autoridades. Tiene que ver con vivir en paz entre los hermanos de la iglesia. Tiene que ver con el perfeccionamiento que Cristo quiere hacer en su iglesia, en su pueblo. En otras palabras, yo le pondría aquí, hermanos, la autoridad del Señor tiene que ver con la transformación del carácter. Quiero usar 2 textos porque la autoridad de Cristo no se queda limitada al estilo de vida de su pueblo, al desarrollo armonioso de su iglesia, al cumplimiento de la misión. También tiene que ver con el carácter del remanente del tiempo del fin y cómo éste espera la segunda venida de Cristo. Vayamos, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, un texto muy conocido por todos los adventistas del séptimo día. La palabra de Dios dice así, Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 10, dice de la siguiente manera: leo para ustedes. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Saben, hermanos, que esta escena no es cualquier escena. Quiero que reflexionemos un poquito en esto, porque Apocalipsis 12 nos habla justamente del momento cuando Cristo Jesús está siendo entronizado después de haber vencido la obra de Satanás. Y esta noche a mí me gustaría que nosotros entendiéramos este mensaje con temor y temblor, porque lo que nos está diciendo Juan el Revelador
es que la autoridad de su Cristo, apreciados hermanos, la entronización, de Jesucristo y su autoridad es la garantía que la iglesia tiene para cumplir la misión, para ser transformada en su carácter y para vivir el cometido que el Señor nos ha encomendado. La entronización de Cristo, su autoridad, repito, son la garantía de que el pueblo de Dios no solamente ha sido liberado del pecado, sino que está listo para cumplir la misión. Por último, Apocalipsis 18, también muy conocido por todos nosotros. Versículo 1 dice: después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder. Otras versiones dice, descendía del cielo con gran autoridad, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Hermanos, el mensaje del cuarto ángel nos enseña que esta tierra será alumbrada. ¿Y saben quién es ese cuarto ángel que cuenta con la autoridad? Es el pueblo de Dios del tiempo del fin. Es el remanente. Y ese remanente está en la iglesia adventista del séptimo día. La pregunta es, ¿tú quieres vivir esa autoridad? ¿Tú quieres vivir a la altura de esa autoridad? ¿Tú quieres experimentar esa autoridad? Entonces tiempo, hermanos, de tomar el bastón. Es tiempo de permitir que el Señor nos haga sus instrumentos, nos haga sus discípulos. Pero la historia no termina allí. Voy a ir más rápido, porque el tiempo se ha ido. El peregrinaje de la iglesia, su mensaje. ¿Cuál es el mensaje que tiene la iglesia, hermanos? El Señor no solamente le dio autoridad, también le dijo, lleven sandalias, el apresto del evangelio. Es el mensaje que se tiene que predicar. Y para ello me gustaría que revisáramos 3 textos. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 16. Vayan conmigo, por favor. Romanos capítulo 10, 14 al 16. Dice de la siguiente manera, leo una vez más para ustedes. 10 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al evangelio. ¿Sí? Pues Isaías dice, el Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo hace una exégesis y un resumen de lo que el profeta Isaías había anunciado en el Antiguo Testamento. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo se puede predicar tan lindos mensajes? Esto nos lleva a algo. El mensaje tiene que tener un mensajero. Jesús les dijo a sus discípulos, lleven sandalias, porque esas sandalias representaban el camino, el esfuerzo, la voluntad de aquellos que estaban dispuestos a aportar un mensaje de salvación. Tu vida es un mensaje, mi vida es un mensaje, apreciada iglesia. Como pueblo de Dios
Y sobre todo en este tiempo de tanta necesidad, ¿cuál es el mensaje que nosotros estamos dando? Y mejor aún todavía la pregunta, ¿cuál es el mensaje que estamos viviendo? Siguiente texto, Primera de Corintios 1:18. Tiene que ver con el mensaje también. Solamente escogí, hay muchos textos más, pero escogí 3 específicamente para hablar de este tópico. Porque Jesús le dijo a sus discípulos que llevaran sandalias. Y esas sandalias representaban el mensaje que ellos portaban de parte del Señor Jesús. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Les diría a los que ya lo encontraron que lo lean, ¿verdad? Pero no los vamos a poder escuchar. Así que Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice de la siguiente manera: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Otras versiones dice el mensaje de la cruz. Esta versión dice la palabra de la cruz. Al final de cuentas es lo mismo. De la cruz es locura. Sin embargo, hermanos, para quienes lo llevan, para quienes lo predican, dice aquí que es poder de Dios. Así que el mensaje no solamente necesita un mensajero, el mensaje también necesita el poder de Dios. Y en la medida que nosotros prediquemos el mensaje, es en la medida que el poder de Dios se va a manifestar en su pueblo. Hermanos, que esta cuarentena sirva para disponer nuestras vidas, para que el poder de Dios se manifieste en nuestros caracteres, en nuestra visión, en nuestro liderazgo, en nuestras familias. Por último, en esta parte, quisiera yo comentar lo que dice también 1 Corintios 2:4. Dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios así: y ni mi palabra y ni mi predicación fueron con palabras persuasivas. Otras versiones dicen, y ni mi mensaje y ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Así que, hermanos, el mensaje de Dios, queremos subrayar 3 de muchas características que tiene. El mensaje de Dios es una manifestación del poder de lo alto. El mensaje de Dios es una manifestación del poder del Espíritu Santo. Y el mensaje, hermanos, es una manifestación de la disposición de un corazón que quiere convertirse en un mensajero. Por último, familia, el Señor no solamente pidió bastón y sandalias, el Señor también pidió que sus discípulos llevaran su túnica puesta. En otras palabras, lo voy a decir de forma coloquial, que se pusieran la camiseta. Yo te pregunto, ¿tienes puesta la camiseta? Estos días he estado saliendo a correr, a hacer un poco de ejercicio. Y quiero confesarles algo. Las playeras que más me gustan para hacer ejercicio son las que en algún momento han identificado las actividades de la iglesia. De hecho, tengo pocas playeras que no son conmemorativas de algún evento. Tenemos esa fortuna los pastores, de que recibimos de esa gracia, o disfrutamos de esa gracia, de que en cada evento siempre hay un
un souvenir, una pequeña recompensa material de esos esfuerzos. El cariño está manifestado en esos souvenirs. Pero esto te lo cuento solamente por algo sencillo. Qué bonito se siente cuando me he subido a un camión, cuando la gente me mira, cuando la gente me pregunta de qué es ese mensaje, qué significa, a qué religión pertenece, etcétera, etcétera, etcétera. Apreciados hermanos, llevar la túnica y solamente la túnica es vivir la exclusividad del testimonio. Tú tienes la playera puesta, tienes la camiseta puesta. ¿Cómo vamos a responder a la organización de la iglesia después de este tiempo? Habrán muchos que apostatarán. Habrán muchos que desconocerán el mensaje antagonista. Habrá alguno que diga: pastor, ¿cómo usted quiere que yo guarde el sábado después de la pandemia? No tengo para llevar de comer a mi casa, no tengo trabajo. Y lo único que tengo o lo único que me ofrecen es violando el sábado. Lo tengo que hacer, es mi familia es primero. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para ponernos la camiseta? El tiempo se ha ido. Pero si tú tienes espacio, ve a San Juan capítulo 1, versículo 7. El testimonio, dice el Señor allí, debe de ser congruente. Debe de ser congruente. En Mateo 24:14 vamos a encontrar que texto que todos conocemos. Y será predicado el evangelio por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. En otras palabras, el triunfo del evangelio, hermanos, tiene que ver con testimonio, con vivir el testimonio. En San Juan 5, 33 al 35, el Señor Jesús, lo voy a dejar al final, nos muestra una cátedra de la elocuencia de un testimonio. En 2 de Tesalonicenses 1, 10 y 12, nos habla el apóstol Pablo de la credibilidad que se obtiene a partir del testimonio. Y en Apocalipsis 19, 10, nosotros vamos a encontrar el carácter de ese testimonio. Pero vamos, cerremos este mensaje tan hermoso. Cerrémoslo con lo que Jesús dijo, con lo que Jesús exaltó, con lo que Jesús enfocó. Y miren, les soy honesto, se nos puede olvidar todo lo que hemos dicho hasta ahora. Espero en el nombre del Señor que no sea así. Pero te suplico que esto que vamos a leer del libro santo lo grabes y lo coloques como la meta máxima de tu vida cristiana. Así lo he hecho yo. Por eso lo coloqué al final. Vamos a San Juan capítulo 5 rápidamente y con esto estaremos terminando. 5, 33 al 35. San Juan 5, 33 al 35. Jesús estaba dando testimonio de un hombre, de Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. ¿Qué había hecho Juan? Dar testimonio ¿de qué? De la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Sin embargo, digo esto para que vosotros seáis salvos. El testimonio tiene que ver con la salvación.
El testimonio está intrínsecamente ligado con el plan de salvación. Pero la pregunta es, pastor, ¿y qué es el testimonio? Dígame un concepto de testimonio para entender qué cosa es el desafío que el Señor le colocó a los 12 discípulos a enviarlos a cumplir una misión. La palabra de Dios dice en el versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. 34, pero yo no recibo testimonio. Brinquemos al 35. Ya los habíamos leído los anteriores. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. ¿De quién era el testimonio de Juan? Definitivamente era de Jesús. Pero Jesús nos enseña un concepto tan hermoso de testimonio. Y dice, el verdadero testimonio, el testimonio que se espera de los que están registrados en Apocalipsis 19:10, es que sean antorcha. ¿Y qué más? Y ardan. Antorchas ardiendo. Antorchas ardiendo y alumbrando. Apreciados hermanos, hemos llegado al final de este tema. Y quiero cerrar con lo que dice la sierva del Señor. Me da temor cuando leo esta cita, una de mis favoritas del espíritu de profecía. Dice lo siguiente: así sancionó Jesús la autoridad de su iglesia organizada y puso a Saulo en relación con los agentes que había designado en la tierra. Cristo tenía ahora una iglesia como su representante en la tierra, y a ella incumbía la obra de dirigir al pecador arrepentido en el camino de la vida. Muchos tienen la idea de que son responsables ante Cristo solo por la luz y experiencia, y que no dependen de sus seguidores reconocidos en la tierra. Jesús es el camino de todos los pecadores, y su corazón simpatiza con el dolor de ellos. Tiene toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra, pero respeta los medios que ha dispuesto para iluminación y salvación de los hombres. Dirige a los pecadores a la iglesia, que Él ha puesto como un medio de comunicar la luz al mundo. Todo se hace en el nombre y por la autoridad de Cristo. Cristo es la fuente, la iglesia es el medio de comunicación. Apreciados hermanos, tenemos que concluir, pero esta noche ya quiero preguntarte en el nombre del Señor Jesucristo: ¿aceptas la autoridad? ¿Tienes claro su mensaje? ¿Estás viviendo el testimonio? Resolvamos estas 3 preguntas. Y si las respuestas son favorables a la voluntad del Señor, que sea el Señor Jesucristo el que selle esa decisión. Y tú y yo, como parte de esa iglesia, podamos entender que la autoridad que depositó en esta iglesia es justamente para cumplir una misión solemne en un tiempo solemne.
entendamos que el mensaje es poderoso. Aunque puede ser antagonista y difícil, es un mensaje único y que no se va a repetir en la historia. Y por último, vivamos a la altura del testimonio que hemos recibido. No solamente lo leamos, no solamente lo prediquemos, comencemos por vivir el testimonio de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Es mi deseo y mi oración. Inclinemos el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que cada decisión tomada, Señor, que cada vida reconsagrada en esta hora, pueda ser una ofrenda agradable delante de ti. Y que la promesa de tu Espíritu Santo pueda sellar ese compromiso, Señor, para conducirnos juntos a cumplir la misión. Ayúdanos a organizarnos como iglesia local. Ayúdanos a ver las necesidades que tienen quienes necesitan escuchar el mensaje. Ayúdanos a escuchar la voz de tu Espíritu Santo para ir donde tú quieres que vayamos. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a vivir en la congruencia del mensaje y del testimonio que un día nos alcanzó a nosotros. Pedimos humildemente estas cosas y las agradecemos ya en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.